Bienvenidos a nuestro programa número 174 de Aprendiendo a Pensar, este programa siempre dedicado al ajedrez aquí en Doñana Televisión, animando siempre a que podáis disfrutar de este deporte, contribuyendo con este pequeño granito de arena en este programa que nos permite adentrarnos un poquito, porque el ajedrez es prácticamente infinito, un poquito en los pensamientos de estos grandes jugadores de toda la historia. Estamos dedicando al ajedrez femenino un pequeño homenaje durante esta semana y estamos viendo partidas pues de estas tres hermanas, indiferentemente, algunas veces vemos alguna de la pequeña, de la mediana o de la hermana mayor. Ayer vimos una partida de la hermana mayor de las hermanas Polgar, quiero decir, de Sousa Polgar. Judith era la más pequeña y Sofía la mediana. Vamos a seguir viendo partidas en este caso de la mayor, de las hermanas Polgar, que la hemos tenido un poquito olvidada porque, claro, la más pequeña eclipsó al resto de la familia. Con tan solo 12 años ya representaba en la Olimpiada a su país y luego pues llegó a ser la mejor jugadora de ajedrez femenina de todos los tiempos. Así que eclipsó, por supuesto, a sus hermanas. Pero eso no quita que ellas dejaran también su legado en partidas fantásticas que podemos recopilar hoy para todos vosotros, y la que vimos ayer, por ejemplo, fue muy bonita, una partida muy instructiva de cómo conducir un ataque contra el rey rival, y hoy pues va a ocurrir algo similar. Son todas partidas miniaturas de menos de 25 movimientos. En este caso la partida que nos ocupa, que vamos a ver hoy, se jugó en Nueva York en 1985 y la rival de Sousa Polgar era Schöngold. Así que vamos a disfrutar de esta partida en la que vamos a ver el sello característico de Sousa Polgar con su apertura favorita, como siempre, y sus expeditivos ataques al enroque rival. Bien, pues vemos esta partida en la que Sousa Polgar conducía las piezas blancas y en este caso pues empezó como en ella era habitual, con caballo F3 o con D4. A veces alternaba una jugada antes que la otra, pero siempre iban casi complementarias. Empezaba con caballo F4 y luego hacía D4, o al revés, primero hacía D4 y luego caballo F3. Así que la idea era pues el desarrollo de un tipo de esquema, podemos decir, ¿no? Las piezas blancas se desarrollan muy cómodamente y luego ya en función de lo que jueguen las negras, pues así actuarán las blancas por un sitio u otro. En este caso las negras prefirieron jugar D5, a diferencia de la partida de ayer, que vemos que fue diferente, y las blancas jugaron D4. Caballo F6 jugaron las negras. Si os fijáis es un juego simétrico totalmente, de momento es habitual, no es que un jugador esté copiando al otro, simplemente es que son jugadas útiles que a ambos les interesa hacer, pero que cuando la partida continúe no van a seguir copiándose, ¿no? Eso siempre es algo que es un poco absurdo el hacerlo, ¿no? Porque siempre el que va por delante haciendo el primer movimiento llevaría ventaja al que está simplemente imitando, ¿no?, lo que hace su rival. Las blancas jugaron C4, transponiendo de esta forma un gambito de dama, que gambito, la palabra gambito recordáis que es cuando nos dejamos tomar una pieza, o en este caso un peón, en plena apertura, pero porque vamos a obtener algún tipo de compensación a cambio. Normalmente es una compensación en forma de tiempos, ¿no? Es decir, mientras que las negras están tomando, moviendo el mismo peón varias veces y no sacan ninguna otra pieza, pues las blancas pueden actuar y luego retomarán el peón, lo recapturarán o no, pero están poniendo más piezas en juego, mientras que las negras siempre mueven la misma. Así que contra el gambito de dama lo más habitual pues es rehusarlo, no tomar ese peón. En este caso sí lo tomaron las negras y, como hemos dicho, E3 prácticamente va a recapturar este peón. Es absurdo intentar defenderlo, pues porque las blancas se centrarían ahora en atacar al que defiende a ese peón. Fijaros cómo empezarían a minar esta base, y si queremos alargarla todavía más con alguien que ayude, pues estaríamos quizá arriesgando ya la pérdida de la propia torre, porque fijaros cómo después de este cambio perderíamos nada más y nada menos que la torre de A8. Y si algún jugador dice, bien, pues en lugar de defender esta cadena de peones con el A6, podría defenderlo con el C6. Al fin y al cabo parece lo mismo, porque cuando me tomen, pues tomaría aquí y ya no tendría el problema de perder la torre. Sin embargo, ahora sí, fijaros lo que podría ocurrir. Esta dama en dos saltos estaría instalada aquí y la torre se vería de nuevo prácticamente sin ninguna pieza que pudieran poner en medio. Así que fijaros cómo la amenaza
pues prácticamente a la torre sigue siendo la misma. Es bastante conocido esto por parte de los jugadores, que incluso aficionados, que suelen tener ya cierta experiencia en ajedrez, y lo que hacen es que no defienden a ese peón. Es absurdo tratar de defenderlo, ¿eh? Así que las negras lo que hicieron fue jugar G6, se desentendieron de ese peón y las blancas lo tomaron, con lo cual fijaros cómo vamos empate en cuanto a material, pero las blancas ya han conseguido eliminar a un peón central de las negras, con este peón lateral. Así que una pequeña ventaja o iniciativa blanca, podremos decir en este caso. E6 es una jugada extraña, en el sentido de que cuando tenemos una diagonal por donde sacar el alfil, no parece lo más sensato abrir también otra, ¿verdad? Porque si lo sacamos por aquí, fijaros qué agujeros quedarán, o si lo sacamos por aquí, pues esta diagonal podría ser aprovechada por el alfil de las blancas. Así que es la jugada que prefirieron hacer las negras. De todas formas queremos centrarnos en el juego de las blancas. Enroque y alfil E7 prefirieron hacer. Fijaros cómo este peón aquí pues ha quedado un poquito dejando una estructura de peones debilitada, mejor dicho, unas casillas negras un poco débiles. De momento parece muy difícil que pueda aprovecharlo las blancas, porque el alfil de las casillas negras está totalmente encerrado, así que no parece muy inminente esas acciones por parte del alfil, pero en el futuro ya decimos por experiencia que este tipo de estructura de peones suele dar problemas, y en el futuro las piezas terminan saliendo por un sitio u otro y se resiente el bando que ha dejado esas debilidades. Así que bien, las blancas de momento enrocaron, hemos dicho, las negras sacaron el alfil, las blancas siguieron sacando más piezas, las negras enrocaron, hasta aquí todo normal, a excepción de esta jugada que podría haber sido sustituida por alguna jugada de desarrollo que parece bastante más lógico. Y en este momento las blancas ya jugaron E4. Aquí es donde queremos hacer especial hincapié de lo que ocurrió en la apertura, cuando el peón negro estaba en D5 y las blancas hicieron el gambito de dama, precisamente para eliminar a ese peón central y ahora sí aprovechar y seguir subiendo. Fijaros qué centro más potente, esto es lo que llamamos un centro de peones, parece un nombre bien, no muy rebuscado, ¿verdad? En el argot ajedrecístico, centro de peones, hay centro bloqueado, centro parcialmente bloqueado, pequeño centro, lo vamos explicando, ¿no? A medida que vemos partidas y programas, pues a veces hemos dicho estructura de peones de Carlsbad, nombres más o menos específicos en el ajedrez, pero este es muy sencillo, centro de peones, cuando tenemos dos peones centrales y que pueden seguir subiendo en algún momento y que no hay forma por parte de las negras de detenerlo. Fijaros que esta ruptura en algún momento dado tendríamos apoyo de alfil, de caballo, de dama y del propio peón, así que mientras que las negras también tienen bastantes piezas aquí, pero menos, así que es una posible reacción en el futuro. De hecho, las negras ya lo frenaron poniendo también 4, 1, 2, el caballo 3 y la dama 4 piezas negras controlando la casilla de 5, 4 piezas blancas también controlando la casilla de 5. Así que fijaros cómo el ajedrez decimos que es más importante las casillas centrales que las casillas de los laterales, ¿verdad? Sobre todo en la apertura. Al haber jugado E4, no solamente las blancas amenazaban en algún momento romper o seguir subiendo para eliminar un defensor del enroque, sino que han abierto esta diagonal que dijimos que de momento parecía que no, pero fijaros que pronto el alfil ya se ha instalado en ese hueco. Las negras parece que este esquema lo tenían también previsto, y lo que hacen es que juegan torre 8 y, si os fijáis, ceden esta casilla para que el alfil que había salido por aquí pues ahora regrese al fianchetto, a este hueco que dejó, y así proteger la debilidad por las casillas negras. Bueno, no podemos criticar en demasía este esquema, pero quien lo va a hacer, quien lo va a criticar y con jugadas, no con palabras, va a ser precisamente la mayor de las hermanas Polgar, Suzsa Polgar, ese talento natural ajedrecístico que barrió a muchos jugadores del tablero, ¿no? Caballo E5, fijaros cómo ya se está aproximando, el caballo está cerca del rey, el alfil muy cerca, este alfil parece que no, pero tiene también indirectamente amenazas contra el rey rival, y la dama ya ha quedado, al mover este caballo, también ha quedado ya con vía libre para incorporarse. Si habéis visto la partida de ayer, la última partida de nuestro programa, pues esta torre también Suzsa Polgar la incorporó en tan solo 3 jugadas al ataque.
así que es otra opción. Incluso hay veces que la otra torre, que es la que menos actúa, también puede incorporarse por las casillas por delante de la cadena de peones. Todo eso va a hacer que el ataque sobre el rey sea muy fuerte y las piezas negras no están ayudando en la defensa. Pues bien, después de caballo de 5, las negras prefirieron cambiar ese fuerte caballo por uno que está muy pasivo, pero este es el momento crítico. Si aquí nos entretenemos, si Suzapolgar o si esta fuera una partida de los espectadores que nos estáis viendo y dijerais, pues bien, es que si no cambio yo el caballo, veis que ganamos un caballo a cambio de perder uno, o espero, lo que va a ocurrir es que me va a doblar los peones, se van a quedar bastante mal, un peón en cada, dos peones en la misma columna, pues quizás regreso hacia atrás y estaríamos dudosos, pero este es el momento clave. Antes de dar oportunidad a que las negras cambien piezas que estaban totalmente inactivas por piezas muy fuertes o que desarrollen el resto de piezas que están encerradas, pues aquí Suzapolgar y su gran imaginación ajedrecística pues hicieron que efectuara el espectacular movimiento caballo por F7. Un sacrificio muy bonito. En la partida de ayer vimos dos sacrificios, el de alfil y el de torre, pues aquí en esta partida está sacrificando un caballo y si os fijáis ya está abriendo esta diagonal que antes parecía muy cerrada contra el rey negro. Así que bueno, las negras no tienen otra cosa, fijaros que hasta la dama está siendo amenazada, otra cosa que tomar el caballo y lo que menos esperaría las negras ahora es lo que va a seguir, porque fijaros cómo parece que las blancas no pueden incorporarse. El alfil está haciendo ahí su función, pero no puede hacer más. Traer la torre parecería un poco lento, quizá alguna ruptura de peón en algún momento, incluso el peón F para que la torre actúe. Son muchas ideas las que se nos pasan por la cabeza, pero ninguna parece cuajar, porque el caballo tampoco tiene ningún acercamiento hacia el rey, pero esta es la capacidad ajedrecística de Suzapolgar y la que nos hace ver esta partida. Después de caballo por F7, alfil por F7. Otro sacrificio de pieza para traer al rey todavía más al centro. Fijaros en tan solo dos jugadas de dónde ha pasado este rey con el sacrificio de caballo y con el sacrificio de alfil al centro del tablero. Así que el ajedrez, por muy complejo que sea, sus bases son siempre las mismas. Es indispensable la protección del rey. Con lo cual las blancas han sopesado que aun perdiendo dos piezas, les merecía la pena tener a este rey rival en el centro. Pues después de rey por E6 hay que continuar atacando ya con las pocas piezas que le quedan a las blancas. Fijaros cómo ahora a la dama le interesa más salir por B3, desde donde impide que el rey vuelva a esconderse, así que dama a B3 jaque, el rey tiene que huir por D6, donde también pretende esconderse y quedarse con las dos piezas de más que ha capturado, pero ¿quién viene ahora? Pues una vez que ya había efectuado su función, el alfil aquí, porque el rey ya no está, regresa y efectúa una nueva función, que es impedir que el rey se esconda también por C7. Así que el rey queda totalmente a la intemperie, no puede meterse por la casilla F ni por C, con lo cual se queda en el centro del tablero, tampoco puede ni siquiera avanzar gracias al potente centro de peones y prácticamente está en una situación de mate. La única jugada legal posible es interponer este caballo en medio, aun a riesgo evidentemente de perderlo, que fue lo que ocurrió, y fijaros cómo de nuevo hay jaque, y quizá alguno de vosotros pensaría, y bueno, ¿por qué doblar peones? Parece más sensato pues tomar con alfil, ¿no? Y luego pues intentar atacar al rey de alguna forma. Pues aquí Suzapolgar considera de que al tomar con peón es cierto que el alfil queda anulado en el ataque, pero da pie a que se abra una columna para que ahora intervengan las torres. Así que todas las piezas atacan. Un ataque muy bonito el de Suzapolgar. El rey intenta huir, este peón sigue comiendo, sigue haciendo de las suyas, el alfil jugó D6 porque si os fijáis es una descubierta y el alfil de nuevo ha dado jaque, así que no pueden ni siquiera tomar este peón, tienen que taparse en D6 y de nuevo otro jaque espectacular, dama F7, como todo parecía estar calculado. Las negras parecen defenderse bien porque al final el rey ha pasado de G8 con ese largo trayecto a esconderse en el flanco de dama y bien taponado por varias piezas, pero después de alfil D7 y cuando aparentemente todo está quedando, el ataque está quedando en nada,
pues viene otro golpe certero por parte de Sousa-Polgar, alfil por D6. Alfil por D6 lo que consigue, si os fijáis, es... segundo, que vamos a... ahí. Si toman, fijaros cómo tendríamos de nuevo ya la entrada de torres y sería el ataque muy peligroso. Las negras prefirieron, como llevan ya varias piezas de más, prefirieron huir con el rey a C8, aun manteniendo el alfil de más las blancas. Pero fijaros como a Sousa no le importó, porque ahora lo que prima es el atasco tan monumental que hay en las filas séptima y octava. El rey no tiene movimientos, con lo cual, al no poder moverse, la torre no puede desarrollarse, ni siquiera puede moverse ahí. Si este alfil se mueve en algún momento, fijaros cómo la torre que acaba de colocarse, pues tendría un buen ataque contra nada más y nada menos que la dama. Y es que la dama tampoco tiene movimientos útiles, podría salir hasta aquí, pero a la vez que sale y se libera de cualquier amenaza, lo que hace es que deja de defender a lo que están amenazando las blancas. Así que ninguna pieza negra parece que tenga jugadas útiles. Así que tranquilamente va Sousa-Polgar a atacar con las torres. B6 jugó, es una forma que encontró el negro de poner el rey ahí encubierto, de poder sacar la torre, de revolverse en ese atasco que hay. Pero no va a dar lugar Sousa-Polgar, porque ya empieza a despejar esta columna y hace esta magnífica jugada apoyada con peón, amenazando a la dama. La dama solo tiene una casilla, evidentemente no puede tomar, una casilla, con lo cual continúa ese atasco, y la última jugada de la partida y que hizo abandonar a las negras es otro sacrificio brutal de piezas. Así que no conforme con el que había hecho de caballo y de alfil, ahora también sacrifica la torre. Y esta jugada ya fue suficiente para el rival, en este caso de Sousa-Polgar, para abandonar la partida, porque si os fijáis la dama no tiene jugadas útiles y además si toman, bueno, con rey evidentemente no podría tomarse porque haríamos una descubierta, ¿verdad? O amenazaríamos con torre, y con dama pues ocurriría lo mismo, amenazaríamos a la dama, fijaros, ayudado con el caballo, porque si no, no podríamos, pues nos comería y podría incluso darnos mate a las blancas, pero ayudado con el caballo, con lo cual se demuestra esta armonía de piezas que ha tenido durante toda la partida las piezas de Sousa-Polgar, y al amenazar la dama y la dama irse tendría que despegarse de la torre, con lo cual terminaríamos tomando la torre y prácticamente dando mate o haciendo que perdieran la dama, ¿no? Así que fijaros qué bonito este ataque tan espectacular que han terminado culminando las piezas blancas. Quizás si no torre de 7 habría que calcular cómo seguir, porque aquí abandonaron las negras y la partida no continuó, pero una sencilla dama de 7 cambiando piezas también serviría, porque si os fijáis después de los cambios, aunque no sea jaque mate, las blancas tendrían 2 piezas de más y ninguna de las negras. Así que una auténtica barbaridad la forma de jugar de Sousa-Polgar, y que traemos aquí después de estar un poquito olvidada a la sombra de su hermana más pequeña, Judith. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a la mayor de las hermanas Polgar, esta partida tan espectacular en la que hemos estado aprendiendo un poquito de apertura, de no aceptar normalmente ese gambito de dama cuando nos lo ofrecen, porque luego puede redundar en estas consecuencias, que las blancas tengan esa fuerte estructura de peones centrales que finalmente han decidido, porque esos peones al avanzar han terminado en F6, pues ayudando a las piezas blancas a dar el mate. Así que bueno, una partida muy bonita en la que, como decimos, aprendemos a jugar y a la vez recordamos partidas históricas y la vida o la historia de estos personajes pues que tanto tienen que aportar al mundo del ajedrez. Esperemos que os sigáis introduciendo, que sigáis investigando, que sigáis jugando vuestras partidas. Hoy en día hay muchas facilidades a través de internet, no hace falta ni siquiera pues ya sentarse en la mesa con alguien, sino que a través de internet pues podemos jugar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Y aquí siempre nos tenéis en nuestro programa para enseñaros un poquito más, y sobre todo en nuestro club y en nuestra escuela deportiva, para que todos los niños o mayores puedan apuntarse y seguir pues profundizando en este maravilloso deporte del ajedrez.